El espacio de diálogo político de la provincia de Córdoba, Los Mariscales, junto al Centro de Estudio de Políticas Públicas, en diálogo con el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, presentan Desafíos en la política para la Argentina pospandemia. Compartimos fragmento de la charla, palabras del compañero Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Bueno, muchas gracias, Nadir, por esta invitación, a vos y a cada compañero y compañera de los Mariscales. Gracias, Ale, con Alejandro y con el CEP venimos caminando virtualmente una enorme cantidad de provincias, que como vos, hoy, Nadir, y con tus compañeros y compañeras de los Mariscales, me hicieron la amable invitación. El agradecido soy yo. Para arrancar, siempre es bueno reconocer el trabajo y la organización de los compañeros que hicieron posible que hoy estemos acá. Por eso quiero agradecerle mucho también a Negro Leguizamón, a Néstor Leguizamón y a Alejandro Dottori, que fueron organizando las agendas para que hoy podamos hacer este encuentro con ustedes. Vos recién, hoy rendimos homenaje, ¿no? Al paso a la inmortalidad del general Perón. Yo creo que solo muere aquello que se sustituye o que se olvida. Y la verdad es que Perón sigue vigente en el pensamiento, en el corazón, en la doctrina, en la idea de una Argentina, esencialmente con justicia social. Yo creo que eso es un elemento central para tener en cuenta. Y me acordaba cuando vos recién decías que querías resembrar el peronismo. Mirá, Nadir, te cuento una breve anécdota. En el año 2005 tuve la suerte de acompañar a Antonio Cafiero, a mi abuelo, a un viaje de trabajo a Paraguay. En ese viaje estuvimos una serie de reuniones ahí con autoridades paraguayas y una de ellas fue con el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos. Estábamos hablando con el presidente cuando en un determinado momento de la reunión el presidente le dice a Antonio, yo sé que usted es muy peronista, acá en el puerto de Asunción está amarrada la cañonera Paraguay. La cañonera Paraguay, compañeras y compañeros, fue el primer destino después del golpe de la fusiladora del 55, donde Perón se exilió durante 3 meses. Mi abuelo no podía creer que estaba la cañonera amarrada y fuimos inmediatamente a conocer y visitar la cañonera. Una cañonera es un barco de entrenamiento o de guerra bastante chico. Llegamos y nos estaba esperando el almirante que estaba a cargo de la cañonera, y nos cuenta, y cuando hicimos el recorrido por la cañonera, nos cuenta que él había arrancado en la Armada paraguaya precisamente en aquel momento, y su primer tarea había sido atender a Perón. Y fuimos al camarote donde estuvo Perón, un camarote muy chiquito, que tenía una cama, un escritorio, una ventanita de ojo de buey, y ahí el almirante nos contaba que todos los días se le llevaba el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena al general Perón. Y que el general Perón, durante esos días, lo único que hacía era escribir y leer, escribir y leer. Pasan unos cuantos días y el almirante, entonces que había arrancado en la Armada, le pregunta a Perón, le dice: mi general, soy la misma persona que todos los días le trae la comida, me intriga saber qué lee y qué escribe. 1955, compañeras y compañeros. ¿Saben lo que contestó Perón? Estoy preparando mi retorno. Yo creo que siempre es bueno analizar de dónde venimos, para analizar a dónde estamos y para tratar de construir ese futuro que nos lleve hacia donde creemos que tenemos que ir. Y la verdad que hoy somos gobierno porque triunfamos en el concepto de la unidad, porque triunfamos en la idea de que unidos podemos ganar y que divididos gana el macrismo y gana lo que no queremos para el país. ¿Y quién mejor entendió el concepto de la unidad? ¿Quién mejor entendió que con Cristina sola no se puede, pero sin Cristina no alcanza? Es la misma Cristina, que con visión estratégica, aquello que planteaba Perón en conducción política de táctica y estrategia a la vez a la hora de conducir, con visión estratégica dio un paso al costado porque entendía que con ella no alcanzaba,
y que con otros sí, y por eso lo eligió Alberto, y Alberto con esa capacidad táctica de empezar a unir lo que estaba desunido y a organizar aquello que en el movimiento nacional no tenía un criterio de organización. A eso se le sumó lo que los peronistas siempre tenemos a la hora de hacer política, que es retomar la iniciativa política. Hacer el anuncio a través de las redes sociales, descolocar al adversario político, porque todos querían que juegue Cristina y pensaban que estaba en sus planes de que sea Cristina, y de que resurja dentro del peronismo, a propósito de resembrar, que decías vos, Nadir, de que surja dentro de las filas del peronismo una cara que no estaba prevista, pero sí que tenía todas las capacidades, cualidades y el que el momento necesitaba. Alberto nunca perdió el diálogo. Nunca. Desde que se fue el gobierno de Cristina, a la fecha, nunca perdió el diálogo, y era esencialmente uno de los elementos que más necesitamos: volver a hablar, volver a encontrarnos. Y no volver a encontrarnos con nuestros compañeros, con quienes veníamos compartiendo espacio electoral exclusivamente, sino con el conjunto. Y era un enorme desafío. Y en eso el gran trabajo que hizo el Partido Justicialista con José Luis Gioja y todos los intentos de unidad que fueron surgiendo a lo largo y ancho del país, juntando a todos los sectores que conformaban el campo nacional. En eso quiero recordar muy especialmente a la Mesa UMED, que con Víctor Santamaría, Alberto Fernández, Agustín Rossi, Daniel Filmus, el Chino Navarro, Daniel Arroyo, Felipe Solá, empezaron a decir que era más importante jugar y apostar a estar juntos que a volver a repetir los errores e ir electoralmente divididos. Acertamos en materia electoral, conformamos la mejor fórmula que podíamos ofrecer a la ciudadanía, y ganamos las PASO, las generales, y Alberto el 10 de diciembre sin haber hecho una transición. No hace una transición por razones obvias. ¿Quién le cree a Macri? Macri, si hubo algo que generó Macri, fue una tremenda devaluación. Acuérdense que asumimos en el 2019 con casi un 55% de devaluación interanual. Pero si sumamos las acumuladas, llegábamos a cerca de 4 años a casi 300 puntos de devaluación. Pero más allá de la devaluación monetaria que hizo Macri, lo que más devaluó Macri fue el sentido de la palabra. La mentira era una de las variables, lamentablemente, a las cuales, una de las variables corrientes a las cuales el macrismo, y especialmente Macri, nos quería dejar acostumbrados. Pero en un país devaluado en la palabra desde lo político, también estaba devaluado en la pobreza, con 40% de nuestros compatriotas bajo la línea de pobreza, con el 50% de la capacidad instalada ociosa, productiva ociosa, con un frente externo absolutamente dificultoso, cerca de entre capital e intereses, cerca de 200.000 millones de dólares en concepto de deuda, con una economía que en el 2019 había caído cerca del 2,1%. Y lo más triste de todo, la cara de la pobreza: 1 de cada 2 chicos en la Argentina viven bajo la línea de pobreza. Esa fue la pandemia sin virus que nos dejó Macri, nos dejó un país absolutamente destrozado. Mientras Alberto asume y empezamos a cumplir y a retomar el sentido de poner en valor lo que decimos en campaña y poder llevarlo a la práctica, tal como lo establecía y tal como lo establece el pensamiento peronista, de que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es que empezamos a organizar la economía, lo social, el frente externo y, por sobre todas las cosas, compañeras y compañeros, el frente de la deuda interna. Por eso rápidamente se puso en marcha la tarjeta alimentar, se recuperó la iniciativa devaluada por parte del macrismo de los precios cuidados, se frenaron los tarifazos, y por sobre todas las cosas se encarnaron una serie de iniciativas muy direccionadas para reactivar el aparato productivo y empezar a aprender la economía. Por supuesto que a 3 meses de gestión, todas las iniciativas que llevamos adelante, y además en el frente externo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que nos terminó de dar la razón en relación a lo que veníamos planteando de la insostenibilidad de la deuda, hizo que a 3 meses de asumir, frente a un contexto impensado, no en la Argentina, sino en el mundo, del impacto de una pandemia, tuviéramos que virar todas nuestras agendas y reenfocarnos en lo urgente y emergente que un virus sin antecedentes venía a generar
para el pueblo argentino. Sin entrar en esa dicotomía de si cuidar la economía, cuidar la salud, el presidente Alberto Fernández puso lo que dijo en campaña que había que hacer, que íbamos a hacer un gobierno con valores y con prioridades distintas a la del macrismo, y ante todo priorizó cuidarle la vida y la salud a los argentinos y argentinas. En este contexto, y frente a la incertidumbre que genera un virus como el coronavirus, como el COVID-19, y frente a un escenario de pandemia mundial, la incertidumbre es lo que más es la realidad más inmediata. Entonces, no hay peor cosa que para un compañero, para una compañera, para un argentino, que vivir en la incertidumbre. Y lo que empezamos a hacer es tratar de construir la mayor previsibilidad y certidumbre. Ser muy claros con las cosas que iban pasando, ser muy honestos con la información y ser tajantes a la hora de cuidarle la salud a nuestro pueblo. Por eso, cuando Macri había hasta incluso desjerarquizado el Ministerio de Salud, nosotros lo primero que hicimos con Ginés González García, no solo que fue jerarquizarlo nuevamente con estatus de ministerio, pero sino de recuperar en poco tiempo, empezar a recuperar en poco tiempo todo el terreno perdido en relación a las políticas sanitarias que tanto honran a el gran Ramón Carrillo. Y en ese sentido y visto el impacto que iban teniendo el coronavirus en los cuidados intensivos, de 8.500 camas que había en el total del país, hoy tenemos más de 11.500 camas de cuidados intensivos preparadas para atender la demanda de la salud que genera el coronavirus. Más de 12 hospitales modulares que rápidamente se implementaron, y por sobre todas las cosas con reducir a lo mínimo, a lo máximo la incertidumbre, y tratar de generar la mayor cantidad de certidumbre frente a una pandemia y a un virus en particular del cual sabemos poco. Pusimos en marcha programas que demuestran que el Estado existe, está presente y funciona. Por eso implementamos el ingreso familiar de emergencia, el IFE, donde hemos llegado a más de 9 millones de argentinos y argentinas sin posibilidad de cobrar o de trabajar, y llegar con con una suma de 10.000 pesos. El ATP para las empresas que llegamos a ayudar a 2,5 millones de empleados pertenecientes a cerca de 250.000 empresas. La Repro, que también ahí asistieron al salario de trabajadores y trabajadoras de distintas empresas, los créditos a tasa cero, todo lo que tuvo que ver con el aumento de las jubilaciones, el aumento de la asignación universal por hijo, el aumento de la asignación por embarazo, la suspensión del pago del corte de los servicios esenciales básicos. Si no se pueden pagar por falta de ingresos, se prohibió el corte de esos servicios. La provisión de desalojos, el congelamiento de los créditos UBA. ¿Se acuerdan cuánto dolor de cabeza le ha generado tanta gente ese crédito UBA, ¿no? Que el macrismo, con tanta cizaña y mala leche, con tal de que ganen los bancos, les hizo a tantos argentinos y argentinas entrar. Lo cierto es que con el concepto de que acá nadie se salva solo, y creo que quien mejor entendió esto es el presidente Alberto Fernández, y quien mejor ha diseñado las políticas públicas para generar el concepto de la comunidad organizada una visión y una realidad del siglo XXI, fue nuestro gobierno, porque entendemos ante todo que en el concepto de que la vacuna, compañeras y compañeros, somos el conjunto, somos todos. Si no nos cuidamos, si no actuamos en función de los lineamientos del cuidado sanitario básico que a diario pide y exige nuestro gobierno, articulando con cada una de las jurisdicciones provinciales y locales, creo que es el primer paso adelante para ganarle al virus. Y con eso, una tremenda y contundente campaña de concientización en relación a cómo tratar
en la incertidumbre y prevenir la propagación del virus. En esa dirección, compañeras y compañeros, no ha sido la línea editorial de Página 12 quien ha remarcado y destacado el desempeño del gobierno, sino la revista Time de los Estados Unidos, que ha ubicado a la Argentina dentro de los primeros 11 países que mejores han administrado la crisis de la pandemia. En este contexto, el presidente Alberto Fernández le encomendó al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que pusiera a disposición todas las capacidades de las Fuerzas Armadas para que las mismas puedan prevenir a sus máximas capacidades la propagación del virus. Y así se montó, se organizó y se lleva adelante la Operación Belgrano, que es el despliegue de operaciones militares más grande de la vuelta a la democracia a la fecha en la Argentina, que incluye a 64.365 hombres y mujeres personal militar, 101 días de operaciones, más de 7.500 tareas realizadas, la repatriación de más de 1.500 argentinos y argentinas varadas en el exterior, el reequipamiento y una reingeniería del sistema de la sanidad militar que incluye a 17 hospitales, dentro de los cuales hay un hospital reubicable, un hospital móvil y un centro de aislamiento para casos leves de coronavirus, que lo inauguramos junto con el ministro de Defensa y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el 2 de junio, y lamentablemente, compañeras y compañeros, esta semana lo tenemos que volver a usar, lo tenemos que empezar a usar. Cuando inauguramos ese centro de aislamiento, dijimos, estamos preparados, y esto también es el resultado de nuestra política sanitaria, y además también de haber ganado tiempo para poder equipararnos. Pero dijimos en aquel momento, ojalá que nunca lo tengamos que usar. Lamentablemente, hoy lo tenemos que empezar a usar, pero sabiendo que hay argentinos y argentinas con casos leves que hoy pueden ser atendidos. No obstante, este despliegue gigante de operaciones se siguieron manteniendo las actividades de logísticas y científicas en la Antártida Argentina, la vigilancia y control aeroespacial, la vigilancia y control del océano Atlántico y del mar argentino, y el apoyo logístico al operativo Integración Norte, que es aquel que cuida las fronteras en el norte del país, como así también nuestro compromiso con el mantenimiento de la paz en el orden internacional y el trabajo y el desempeño que hacen nuestros cascos azules en la misión de Chipre, que es la misión más importante que hoy tienen las Fuerzas Armadas. En los asuntos internacionales para defensa, que es el área que nos compete, nosotros nos propusimos trabajar, si bien que la emergencia nos llevó a virar las prioridades de nuestra agenda, pero nos propusimos seguir trabajando en 4 grandes objetivos. El primero, ante un mundo complejo y absolutamente tensionado, en diversificar nuestras relaciones y potenciar la diplomacia de la defensa y la diplomacia militar. En el contribuir, a su vez, como segundo objetivo, en el aparato productivo nacional, esto es, poniendo, y ahí en la provincia de Córdoba, donde tenemos la joya de FADEA, que es una empresa insignia para la industria de la defensa. Esto es promover nuestros servicios y productos de la industria nacional, y para aquellos instrumentos, productos o insumos que necesitemos importar de afuera, hacerlo pero con transferencia tecnológica. Y en eso promover nuestras 3 grandes empresas, que son FADEA, que son Fabricaciones Militares, y el astillero Tandanor, como así también los servicios y productos que hace nuestro socio estratégico del INVAP en Río Negro. Contribuir y ampliar la representación de la Argentina en más misiones de paz, como parte de los aportes que la Argentina tiene que hacer y hace con mucho profesionalismo, dedicación y buen desempeño y comportamiento por nuestras fuerzas, en las fuerzas de mantenimiento de paz, y así también repensar escenarios de mantenimiento de paz en el mundo pensados en las pandemias. Y por último, tener más presencia en los asuntos bilaterales y multilaterales de la defensa en la región y en el mundo. En este contexto de pandemia, fíjense qué contradicción,
que frente al mismo enemigo que todos tenemos en común, que es invisible y que se llama COVID-19, y es este coronavirus que tanto problema, tanto daño y tanta tristeza nos ha generado, muchísimos países en la región, fue todos tomar la misma decisión, cerrar las fronteras. Frente a esto, ¿a qué apostamos con el ministro Agustín Rossi? Fue a redoblar los esfuerzos de diálogo, sobre todo con los ministros de defensa de los países limítrofes, y entablar con Brasil, Uruguay y Paraguay grupos de trabajo bilaterales entre los ministerios de defensa y las Fuerzas Armadas para abocarnos exclusivamente a atender la problemática del COVID. No había antecedentes en este sentido, y por eso estamos hoy a diario trabajando con los 3 países miembros fundadores del Mercosur en protocolos conjuntos, en escenarios de ejercitaciones frente a la realidad que hoy nos llevó a tener que ejecutar sin previa adiestramiento o formación en relación a la pandemia, y por eso estamos trabajando en ejercitaciones conjuntas diseñadas en escenarios de pandemia, en el intercambio de experiencias en relación al desempeño de las Fuerzas Armadas en cada uno de los países. No por nada, compañeras y compañeros, en esta nueva etapa de la democracia, en esta consolidación muy significativa de más de 37 años de democracia en la Argentina, hoy las Fuerzas Armadas vuelven a recuperar un rol muy importante como instituciones, en la consideración de nuestro pueblo, y la ponderación positiva por parte de nuestro pueblo es muy, pero muy importante hacia las Fuerzas Armadas, que en muchos de los análisis de opinión superan los 90 puntos de aprobación. Y en eso creo que es en una excelente articulación de diseñar un horizonte de cuál es el objetivo, que es cuidar a nuestra gente y defender los intereses de nuestro pueblo, que en la articulación de la misión subsidiaria que tienen las Fuerzas Armadas de el apoyo, asistencia humanitaria y apoyo a la comunidad, es que hemos hecho un trabajo absolutamente articulado y conducido por la conducción civil, que da un desempeño más que interesante en esta nueva etapa de la Argentina, sumado a una característica que es histórica. Los 3 jefes de las fuerzas, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y el jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, de la Conjuntés, los 4 compañeras y compañeros son profesionales formados en democracia. Por lo tanto, esto también habla de una nueva etapa entre sociedad y Fuerzas Armadas y sociedad, o pueblo y Fuerzas Armadas y pueblo. En este contexto tenemos que, a su vez, ir construyendo esa Argentina que viene. Esa Argentina que nos demanda la ciudadanía. Yo estoy convencido que crisis de esta naturaleza generan emergentes. Y estoy convencido, compañeras y compañeros, que Alberto tiene todas las condiciones para ser el emergente político de la nueva etapa. Con la emergencia van a surgir nuevas demandas. Y esas nuevas demandas tenemos que estar como dirigentes políticos, como militantes políticos, muy atentos a qué nos van a reclamar nuestros pueblos, qué nos van a reclamar nuestras compañeras y compañeros. Está empíricamente comprobado que frente a crisis y emergencias de esta naturaleza, las desigualdades crecen. Es decir, que los ricos la riqueza tiende a concentrarse en cada vez menos manos, y la pobreza tiende a crecer. Por eso el gobierno viene proponiendo para la etapa de la pospandemia, porque la pandemia va a terminar, compañeras y compañeros, va a llegar un momento donde vamos a terminar con esta pandemia, pero donde tenemos que dar el debate necesario para construir esa Argentina que viene con un horizonte de muchísima previsibilidad. Y en esa Argentina que viene tenemos que rediscutir, creo yo, 4 aspectos centrales que están interconectados con el otro. Que al gobierno de Alberto Fernández le gusta hablar de las 3 sustentabilidades, de las cuales yo le agrego la 4ª, y al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, también lo planteó hace unos 15 días en el Senado de la Nación, donde fue a dar su mensaje y habló de ese futuro enmarcado en un debate de 3 sostenibilidades. Primero,
un debate sobre el rol de la economía y dejar a la economía especulativa financiera para pasar a una economía de la producción y del trabajo. Segundo, interconectado con esto y sostenido con esto, una nueva mirada sobre la justicia social. Nosotros tenemos que entender que lo social siempre tiene que tener jerarquía y rango de justicia. Un tercer elemento, compañeras y compañeros, que tiene que ver con el medio ambiente. Un país que no cuida a su tierra, que no cuida a su ambiente, tampoco es un país que construya futuro. Y en esto, compañeras y compañeros, como siempre decía el general Perón, que toda política es política internacional que se juega dentro y fuera de los estados, esto lo decía allá por fines de los 40, principios de los 50, una definición que cobra y tiene total vigencia. Digo que hay que trabajar con mucha urgencia por un orden internacional más justo. El peronismo, nuestras ideas, nuestros valores y nuestra doctrina tienen un excelente antecedente con aquella tercera posición que había planteado Perón frente a ese mundo bipolar que había surgido de la posguerra de mediados del siglo XX. Hoy un nuevo mundo va a surgir producto de la crisis de la pandemia del COVID-19, y en ese nuevo mundo que va a surgir nosotros tenemos que volver a plantear cuál es la tercera posición. Y sin dudas, de plantear un horizonte de un orden internacional más justo tiene que ver con nuestros valores y con nuestras ideas. Yo estoy convencido, compañeras y compañeros, que el peronismo y futuro tienen que ir de la mano. Y eso va a depender de nuestra capacidad de organización y de nuestra capacidad militante para poder producir ese futuro. Pero ahora ese futuro lo vamos a poder producir si efectivamente nos seguimos manteniendo unidos. Si nos mantenemos divididos, le vamos a hacer el juego a los medios hegemónicos de comunicación, a la oligarquía que siempre nos quiere divididos, y especialmente al macrismo que tanto daño generó en nuestra sociedad, en nuestras instituciones y por sobre todas las cosas para nuestro pueblo. El mejor reflejo de esto es que el peronismo tiene que seguir siendo permanentemente una fábrica que produzca y que genere futuro. El macrismo nos dejó a nuestras fábricas aproximadamente con el 50% de la capacidad instalada ociosa. Hagamos lo contrario a eso y construyamos ese futuro para que efectivamente con el conjunto del campo nacional y con cada sector del peronismo podamos ocupar el 100% de la capacidad ociosa y sí construir ese futuro que nuestro pueblo y nuestra gente nos está pidiendo y nos está reclamando. A esto, compañeras y compañeros, jamás olvidar nuestra bandera de memoria, verdad y justicia, y levantar a los derechos humanos en el siglo XXI como la cuarta bandera del peronismo. Y por último, compañeras y compañeros, recuperar el sentido de los valores. Antes les había hablado del sentido de la palabra. Es fundamental que a esas 20 verdades que tanto recitamos y que tanto estudiamos en nuestros primeros pasos de nuestra formación política, le sumemos 3 verdades más. Estas son 3 verdades que el presidente Alberto Fernández viene planteando no desde que es presidente, sino desde hace muchísimo tiempo atrás, que él sostiene que en el peronismo nunca podemos votar en perjuicio de los que menos tienen, que en el peronismo nunca tenemos que mentir y que en el peronismo, compañeras y compañeros, no tenemos que robar. Por eso, si nosotros aplicamos estas tres nuevas verdades a las 20 que ya tenemos asumidas y intentamos siempre llevar a la práctica, no solo que vamos a estar haciendo una revolución política, generacional, hacia adentro del movimiento, pero sino que vamos a hacer, por sobre todas las cosas, un verdadero cambio en la política argentina. Compañeras, compañeros, nunca fue fácil ser peronista, nunca lo fue. No nacimos para las cosas sencillas, nacimos para tocar intereses y para cambiar realidades. Pero en contextos difíciles donde la oposición nos quiere divididos y están organizados, compañeras y compañeros. La oposición está organizada y han enfilado con mucha determinación y precisión los cañones para dividir toda nuestra capacidad y fuerza. Pero en contextos de incertidumbre y donde parece que la esperanza se nos va de pensar de que podemos ser parte de esa Argentina con inclusión, con futuro, que tanto
expectativa le pusimos aquel 27 de octubre cuando metimos en la urna ese voto de esperanza por Alberto y por Cristina. Les quiero transmitir lo que siempre Antonio Cafiero decía sobre qué es ser un peronista de ley. Y él decía que un peronista de ley es sobre todo aquel compañero, aquel compañera que no sabe lo que es renunciar a la esperanza. Compañeras y compañeros, desde acá, desde Buenos Aires, les mando un fuerte abrazo. Gracias por esta invitación y muchas gracias, Nadir y Ale, por esta organización. Quedo a disposición para cualquier ayuda o inquietud que puedan tener. Se la hacen llegar a Alejandro o a Nadir y me la comunican. Un abrazo enorme, compañeras y compañeros.